Hola, ¿qué tal amigos del canal Mirando para el Código y más? Comenzamos hoy con el segundo video de nuestro tutorial Java desde cero hasta avanzado. En este caso, en este segundo video, como podemos saber ya en el primer video, tratamos la configuración que debe tener nuestro ordenador para poder trabajar con cualquier tipo de desarrollo en Java. Pudimos ver cómo instalar el Apache NetBeans y también cómo configurar la instalación de la versión de Java 17 hasta el momento que tenemos. En este segundo video vamos a estar viendo el trabajo de impresión en consola, que ya vimos una parte en el primer video, pero también vamos a estar viendo los tipos de datos en Java. En este segundo video también quisiera presentar ya, para que tengan una idea de el contenido que va a tratar nuestro curso en nivel general. Vamos a dividir nuestro curso en tres partes. Una primera parte para un nivel principiante donde vamos a trabajar escrituras por consolas, variables y tipos de datos primitivos, que es lo que haremos hoy. Trataremos también lecturas por consola, el tipo de dato string, operadores matemáticos y relacionales, estructuras condicionales, operador ternario, arreglos unidimensionales, estructuras cíclicas, brit y continuo como instrucciones para ciclos, arreglos bidimensionales, operadores de bit. Esto sería un primer paso. Luego pasaríamos a un nivel intermedio donde vamos a tratar el concepto de recursividad, la programación orientada a objetos, los modificadores casting e instance-of que tiene este paradigma de programación arraigado. Vamos a ver también los tipos de datos de clases abstractas, internas miembros, anónimas, enum e interface. Por consiguiente, trataremos también los vectores, array list y las listas para las estructuras de datos y clases genéricas para poder crear entonces nuestras plantillas. Vamos a ver también cómo es posible crear bibliotecas YAR, la recolección de basura en Java, cómo funciona, y en un nivel avanzado vamos a trabajar las interfaces gráficas con Swing y sus componentes. Además de esto estaríamos viendo las lecturas y escrituras de ficheros. Vamos a trabajar también incorporar en nuestro curso base de datos con JDBC. Y por consiguiente vamos a concluir con crear un proyecto donde trabajemos algunas de las operaciones CRUD y de este proyecto vamos a ver cómo es posible crear un ejecutable YAR y un ejecutable .s de nuestro proyecto. Entonces vamos a comenzar ya con el contenido de nuestro video de hoy, que como estaba diciendo previamente es escritura por consola, variables y tipos de datos primitivos. Todos tenemos ya previamente instalado en nuestro entorno el Apache NetBeans. Si usted está viendo este video por primera vez y no ha visto el video anterior y no tiene instalado Apache NetBeans y Java, entonces les recomiendo que pase a ver el primer video de cómo podemos instalar y proceder. Entonces ya comenzamos con la parte de nuestro curso de hoy. Vamos primero a crear un proyecto nuevo. Como estamos viendo ya, en este caso seleccionamos dentro de nuestro entorno los tipos de proyectos Java con AND, Java Application. Es un proyecto simple de consola. Vamos a llamarle video número 2, video 02 a nuestro proyecto y finalizamos. Entonces, como podemos ver, ya tenemos nuestro proyecto creado con el trabajo en consola. En una primera parte vamos a ver los tipos de impresión en consolas que podemos trabajar. Existen varios tipos, pero hay tres tipos esenciales de impresión en consola. Tenemos cuando vamos a imprimir en consola, simplemente trabajamos con la clase System, el sistema, utilizamos el objeto out y en este caso, como pueden ver, accedemos a un conjunto de funciones donde en este caso las principales que se utilizan serían la función print, donde podemos imprimir, por ejemplo, una cadena. En este caso vamos a escribir video número 2. Y de esta forma, si presionamos la ejecución de nuestro proyecto, podemos ver cómo en la consola se nos imprimirá el texto video número 2. Ahora noten un detalle que tiene esta impresión. Esta impresión de consola no termina, después de nuestra impresión, no termina dando paso a un salto de línea. ¿Y esto es por qué? Porque, colegas,
En este caso no hemos dado instrucción a nuestro computador de que la impresión debe ser con salto de línea. Lo que significa que si volvemos a colocar esta instrucción 2 veces y ejecutamos, no saldrá como nosotros queremos. Saldrá simplemente un texto al lado del otro. Por tanto, para poder evitar esto, nosotros podemos utilizar este otro procedimiento con esta otra función, println, donde ahora ejecutamos y notaremos que en este caso ya la impresión sale más ordenada, porque en este caso la impresión ahora imprime un fin de línea y luego imprime otro fin de línea, y es por eso que la finalización de nuestra consola, el build successful, en este caso que está diciendo que el tiempo de ejecución es 0 segundos, se imprimió después de nuestra impresión. ¿Ya? Entonces, estamos viendo ya dos tipos de impresión, una con fin de línea y otra sin fin de línea. Ahora, ¿qué sucede si nosotros quisiéramos resaltar que una de estas impresiones está asociada con un error? Entonces podemos decidir que nuestro texto salga coloreado en rojo para dar un mayor significado de que es un error lo que estamos imprimiendo. Para esto, en vez de system, pudiéramos utilizar el recurso rr, system.rr.println. En este caso, volvemos a imprimir y podemos ver cómo el segundo texto está señalado en rojo, como indicando que es un error lo que estamos tratando de imprimir. Entonces, colegas, es los tres tipos que quería traer para hoy, porque son los tipos de datos de impresión que vamos a trabajar para mostrar y visualizar los diferentes tipos de datos de variables y creación de variables que vamos a trabajar hoy. Bien, entonces, una vez concluido esta primera parte de nuestro video, vamos a proceder con la presentación de las variables. Ahora, las variables en Java y en muchos otros lenguajes tienen características muy similares. Primero, están constituidas por un orden de declaración. Este orden de declaración significa que primero vamos a trabajar con la declaración de cuál es su tipo de dato y luego cuál es el nomenclador que tiene esa variable, cuál es el nombre que tiene esa variable. Por tanto, tenemos las variables enteras. Vamos a ver cómo se definen las variables enteras. Primero, tipo de dato de entero. Ahí tendríamos que entonces definir cuáles son los tipos de datos enteros que tiene asociado Java. En Java existen 4 tipos de datos enteros en función del tamaño que tengan estas variables. Por tanto, aquí tenemos como el tipo de dato más pequeño, el byte. Digamos que esta variable sería num1. Por tanto, nosotros podemos perfectamente declarar una variable num1 con este nombre de variable y el tipo de dato byte. Noten que estamos declarando primero tipo de dato, espacio y nombre de la variable. Las variables tienen características dentro del nombre que deben cumplir. Deben ser nombres que estén constituidos por caracteres alfanuméricos. No pueden contener espacio. Por ejemplo, si yo separo en este caso el nombre de la variable, como pueden ver, nuestro compilador estaría marcando un error, porque no se puede colocar de ese tipo de variable. Ahora, si por consiguiente nosotros pudiéramos eliminar estos espacios, ven que ya no da error. Pero si quisiéramos colocar una separación entre este tipo de nombre, bastaría con que ahora la variable pudiéramos separarlo con un guión bajo. O sea, aquí estoy colocando num guión bajo un y de esta forma también pudiéramos resaltar que hay una separación dentro de ese nombre, pero para Java al final no existe separación alguna porque entre num y un existe un guión bajo. Tienen que también tener en cuenta que los nombres de las variables no pueden ser nombres de palabras reservadas, por lo tanto, en Java una palabra reservada significa que son palabras que ya utiliza por defecto para destacar alguna característica esencial. Por tanto, yo no puedo decir aquí que voy a declarar una variable con el nombre void, porque void es una palabra reservada, como pueden ver aquí, el método main es un tipo de método void y por tanto no puedo decir que existe una variable con el nombre void. Ahora si yo coloco void2, en este caso sí lo voy a aceptar porque void2 no existe como palabra reservada.
Entonces ya aprendimos la primera característica que tienen las definiciones de nombres de variables. Ahora, ¿qué significa un byte? Un byte significa que es un entero de 8 bits. Vamos a ver qué significa esto. Vamos a colocar aquí entero de 8 bits. Entero de 8 bits significa que el rango de este entero no puede sobrepasar los 8 bits de almacenamiento. Para tener en cuenta de qué estamos hablando, vamos a hacer lo siguiente. Elevamos 2 a la 8 y tenemos 256. Lo que significa que esos 256 menos 1, vamos a restarle 1 porque en este caso existe un bit oculto que es asociado al signo. Entonces, aquí tendríamos 255 posibles números a tratar. Vamos a dividir entre 2. Esos 255 significa que hay 127 números para la parte enteros positivos, pero existirían 128 números para la negativa. Esto significa que un byte estaría en el rango de menos 128 hasta 127. Pudiéramos probar si esto es cierto. Si ahora la variable num1 que nosotros acabamos de declarar, decimos que esa variable num1 reserva el valor 120, entonces en este caso pueden ver que el compilador no refleja ningún error. ¿Para qué significa si yo quisiera guardar en esta variable num1 el valor 1230? No es posible. Si deseo guardar 130, tampoco es posible. ¿Por qué? Porque 130 es un valor numérico entero que está fuera de ese rango de menos 128 hasta 127. Por tanto, no tiene sentido guardarlo dentro de una variable num byte. Para eso, Java permite otros 3 tipos de datos enteros que vamos a ver a continuación. Por tanto, vamos a dejar num1 como 120. Pasamos a declarar otro tipo de datos que tienen los enteros, que es el tipo de datos short o corto, como algunas personas llaman. Vamos a declarar como num2 este tipo de datos. Este tipo de datos short, en este caso, vamos a reservar un valor cualquiera. Observen cómo ahora 1230, si es posible reservarlo, y es porque este tipo de datos short es un poco más grande que el byte. Pudiéramos decir que es un tipo de datos de 16 bits reservados. Por lo tanto, en este caso nuestro rango se amplía. No voy a volver a sacar el cálculo porque ya todos vieron cómo mostré un ejemplo con los 8 bits para determinar el rango. Por tanto, para 16 bits podemos reservar valores en un rango determinado asociado a 16 bits. Si todos desean sacar el cálculo, vuelven a hacer la misma operación, sería 2 a la 16 menos 1, dividimos entre 2, esto nos va a dar cuántos valores vamos a tener para la parte de los enteros positivos y cuánto para los enteros negativos, del mismo procedimiento que asociamos para el byte. Noten que si ahora tratamos de guardar este entero, que es mucho más grande, de 8 dígitos, en este short no es posible guardarlo. Por lo tanto, vamos a dejarlo solo con ese valor. Ahora, si nosotros quisiéramos guardar ese entero más grande que acabamos de mostrar, para eso existe entonces el tipo de dato int. Vamos a declarar la variable num3 y noten cómo 1230, 39, por ejemplo, y guardamos. Noten cómo ahora estamos guardando un entero mucho más grande, que en este caso contiene 9 caracteres. Es posible guardar, ¿por qué? Porque el tipo de dato entero, int, reserva 32 bits de memoria. ¿Ok? Entonces pudiéramos proceder, pudiéramos pensar, disculpen, que si seguimos colocando dígitos, en algún momento también nos daría error. Como pueden percibir, es así de cierto. Por tanto, simplemente eliminamos los caracteres en función del número que vamos a tratar. Si quisiéramos guardar entonces un valor más grande, para eso estaría el tipo de dato long. Y aquí tenemos long, colocamos una variable num4 y vamos a tratar de guardar un valor mayor. Ahora noten que en este caso long tampoco
aun cuando debe permitir ese número, que es aún mayor que num3, está mostrando un error el compilador. ¿Por qué? Porque hay algunos tipos de datos de variables donde el compilador necesita que se le coloque una notación asociada al tipo de dato. En este caso, la notación para los long sería colocar una L al final del número, y el compilador, noten cómo ya evitaría ese error, porque nos estaría reconociendo de que estamos tratando de guardar en la variable num4 un valor numérico asociado con un long. Entonces, una vez que hemos visto las declaraciones de las variables enteras, vamos a ver si es posible imprimir estas variables enteras dentro de la consola. Por tanto, digamos que tenemos la variable num1 y necesitamos imprimirla en consola. Voy a mostrar un atajo. Antes vieron cómo con system.out.println se puede imprimir en consola. Bueno, existe un atajo donde nosotros podemos escribir south, la palabra south, presionamos control espacio y ven cómo nos está mostrando la asociación de que lo que queremos imprimir es system.out.println. Con ese formato damos simplemente enter y podemos escribir aquí cualquier texto, como el que escribimos en el primer video, que fue hola mundo, por ejemplo. En este caso, si imprimíamos nuevamente, vean cómo nuestro programa nos está imprimiendo en consola hola mundo. Pero si queremos imprimir la variable num1, bastaría con escribir num1, y la última vez que la variable num1 fue utilizada reservaba el valor de 120. Por tanto, en este caso, la consola nos mostraría el valor de 120, efectivamente, como pueden percibir. Entonces, una vez que terminamos, vamos a ver qué otros tipos de datos tenemos, porque en Java existen tipos de datos primitivos y tipos de datos no primitivos. Los primitivos son los que vamos a tratar hoy, que son 8, en este caso los que existen en Java. Ya hemos visto 4 de ellos que son asociados a los números enteros. Entonces vamos a pasar, si existen números enteros, es válido pensar que en Java se permite también asociar números decimales. Por tanto, para los números decimales existen dos tipos de datos. Existen los tipos de datos float, porque estamos a determinar que estos son números flotantes, que son los números decimales. En este caso vamos a declarar la variable f1, y existen los tipos de datos dobles. Ahora, en el caso de las variables float, es necesario indicar también, al igual que las variables long, el denominativo f detrás del valor que le vamos a colocar. Por tanto, si a la variable f1 colocamos que es el valor 2 puntos, todos estos valores, vean que en este caso no entiende el compilador de que estamos guardando un número decimal dentro de la variable f1. Por tanto, esto lo podemos resolver si colocamos simplemente una f detrás, y al final el compilador va a entender que estamos trabajando con los float. ¿Qué sucede? Que en este caso las variables float tienen una precisión de 7 dígitos después de la coma. Si nosotros vamos a tratar de imprimir, noten como no es posible, en este caso, disculpen, vamos a imprimir ahora la variable float. Vamos a cambiar esta impresión, vamos a colocarla después de la declaración de la variable float, y vamos a sustituir num por f1. Imprimimos y noten cómo ahora la variable float está mostrando la impresión de la consola este mismo valor, solo que ese valor está redondeado a 7 lugares después de la coma. Por tanto, después de este 8 tenemos un 6, y ese 6 tiene después un 5, por lo tanto redondear después de ese 6 con ese 5 se redondea por exceso, terminaría con un 7, y es lo que nos está mostrando la consola. Ahora, ¿qué sucede si queremos imprimir ese número con un número mayor de precisión? Para eso existe entonces dentro de los números decimales tipo de datos doble. El tipo de datos doble, vamos a declarar la variable de 1 y vamos a asociar el mismo valor. Entonces,
Si asociamos el mismo valor, en este caso, ya para los dobles no es preciso dentro de Java colocar el denominativo de la F, ni denominativo de la D. ¿Por qué? Porque para los dobles ya por defecto Java reconoce que es un doble cada vez que tenemos un número decimal. Simplemente colocamos que vamos a imprimir D1 y vean cómo en este caso el doble ya colocó un número mayor de precisión. En este caso está colocando, se está imprimiendo el número completamente tal y cual como se ha escrito dentro de la variable. Por supuesto que nosotros tenemos la posibilidad de colocar una D y si damos a imprimir, vuelve a imprimirse el mismo resultado, porque en este caso para los tipos dobles ese denominativo es opcional. Ahora, ¿qué sucede si vamos a escribir un número mayor con muchos más dígitos después de la coma? Imprimimos y noten que después de este 7 viene un 2 y ya no se imprimen estos caracteres que están aquí. Estos dígitos que están aquí no se imprimen. ¿Por qué? Porque los dobles también tienen un número limitado de dígitos después de la coma, que en este caso son 15 dígitos. Si ustedes se detienen a contar los dígitos que tiene la impresión de la consola, se van a dar cuenta que son 15 dígitos. Por eso, de ahí el nombre de doble, porque está duplicando prácticamente el número de caracteres, de dígitos, perdón, que tiene el número float. Entonces ya vimos dos tipos de datos. Para los decimales estaríamos ya por 6 tipos de variables diferentes que se pueden declarar en Java. Entonces nos quedarían las variables asociadas con los caracteres, que para eso Java tiene el tipo de dato char. Entonces vamos a ver qué se define con el tipo de dato char. Digamos que vamos a declarar una variable char A y que esta variable char, noten cómo se escribe, sería entre comillas simples. Vamos a imprimir el carácter D. Si imprimimos el carácter D, estamos imprimiendo la variable A y noten cómo cuando ejecutamos nuestro programa, en la salida de la consola, lo que nos va a mostrar es el carácter D. ¿Por qué? Porque la variable A tiene asociado dentro ese carácter D. Ahora, tengan en cuenta que para el compilador, todos los caracteres en Java tienen un código ASCII. No solamente en Java, es simplemente una notación que se ha estimado como un estándar. Por lo tanto, todos los caracteres, como tienen un código ASCII, también es posible asociar la impresión con ese código ASCII. Lo que significa que ese código ASCII es un valor numérico entero. Y para el caso de los char con letras minúsculas, tienen un rango que va desde 97 hasta 122. Esto significa que son todas las letras del alfabeto inglés, ¿ya? Que serían 25 letras. En este caso estaríamos excluyendo la ñ del alfabeto latino, o sea, en el caso del alfabeto inglés solamente tendríamos esas 25 letras. Si queremos comprobar si lo que estamos hablando es cierto, bueno, simplemente basta con que aquí decimos que este carácter A que estamos declarando va a ser esa A. Si ahora vamos a imprimir A, perfectamente nos va a imprimir dentro de la consola el carácter A. Pero si vamos a tratar, como estamos viendo que dentro de Java los caracteres también pueden ser tratados como números, vamos a tratar de a este carácter sumarle el valor 0. En este caso ahora nuestro compilador estaría convirtiendo el carácter a número y a ese número le va a sumar ese 0 y noten que cuando damos a imprimir, ahora se nos imprime el valor 97 porque en este caso la letra A significa que dentro de números es igual al valor 97. Si en este caso cambiamos A por Z, estaríamos obteniendo el valor 122, porque sería ahora este carácter A que está aquí, está reservando el valor del carácter Z, y ese carácter Z más 0 sería 122. Esto en el caso de las letras en minúsculas. Si vamos a trabajar con las mayúsculas,
En el caso de las mayúsculas, estarían yendo desde el valor 65, podemos imprimir aquí la mayúscula, hasta el valor 65 más 25, eso significa que sería 90. Por lo tanto, en el caso de la Z, imprimiría 90. Por tanto, ya vimos cómo operar con los caracteres también. Vamos a trabajar ahora con el último paso, el último tipo de datos que nos queda, que en este caso serían los tipos de datos booleanos. Y los tipos de datos booleanos están asociados precisamente a conocer si una sentencia reserva el valor de verdadero o falso. Por tanto, para eso existe la palabra reservada boolean para definir el tipo de dato boolean. Y definimos una variable cualquiera, digamos la variable flat. Reservamos que el valor que tiene es true, lo que significa que estamos indicando que la variable flat es verdadera. Por tanto, si vamos a imprimir la variable flat dentro de consola, podemos obtener el valor de true. El otro valor pudiera ser false, para indicar que es falso, es un planteamiento falso para esa variable y por tanto, al imprimir ese valor, tendríamos el valor de false dentro de la consola. Ahora es importante tener en cuenta que en el caso de las variables booleanas también existen operadores que trabajarían con ellos que vamos a ver luego en otro tipo de video. No obstante eso, en este caso si quisiéramos imprimir lo contrario de la variable false, en este caso pudiéramos asociar este símbolo de negación delante de la variable y por tanto cuando vamos a imprimir se nos estaría imprimiendo el valor de true. Lo que significa, como pueden ver, dentro de la consola se nos muestra el valor de true, aun cuando la variable falso, la variable flat, tiene el valor de falso. Lo que significa que en este caso estaríamos negando el valor de la variable booleana flat. Entonces, colegas, este sería el contenido de hoy. Espero que les haya servido y haya sido de su agrado.